arrancamos con el bloque Elige Bien de cara a las elecciones de este año, sobre todo a la del 12 de abril, que va a tener la primera vuelta de una contienda electoral muy importante, las elecciones no solamente al Congreso, sino también presidenciales. Al respecto, se ha presentado la primera tacha contra la fórmula presidencial de Avanza País. También el APRA finalmente entra en la contienda electoral, pasando el proceso de tachas y se encamina ya a la campaña próxima, a la primera vuelta. Una nueva candidatura presidencial queda en suspenso, después de que el ciudadano Carlos Javier Guevara presentara una tacha contra la fórmula presidencial de Avanza País, liderada por José William Zapata, por supuestamente no declarar con veracidad sus ingresos como congresista. El denunciante sostiene que el candidato de Avanza País registra en su hoja de vida una renta bruta anual superior a 187,000 soles, una cifra que considera ridícula a comparación con otros congresistas del mismo partido que reportan remuneraciones en torno a 423,000 y 431,000 soles. Minutos antes de conocerse esta tacha, Williams había difundido un video en redes sociales en donde se centra en la confrontación ideológica y la defensa del Estado de Derecho en el Perú. Vamos a entrar a una campaña electoral que estará llena de mentiras, ataques y de violencia. El que sí aseguró su presencia en las próximas elecciones fue el candidato por el APRA Enrique Valderrama Peña, después de que el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 le dé el pase a la fórmula presidencial conformada también por María Valdivia Acuña y Lucio Vázquez Sánchez. Con esta, ya son 24 las fórmulas presidenciales confirmadas para las elecciones generales de este año, después de superar sin observaciones el periodo de tachas. Justamente uno de los partidos confirmados es el de Frente de la Esperanza, liderado por Fernando Olivera, personaje que vestido como inca protagonizó un llamativo video desde Puno. Y con la escoba de la esperanza, refundaremos el Perú y rescataremos nuestros valores milenarios. Mientras que del lado de la candidatura por el Senado, la exfiscal vizcarrista Sandra Castro quedó fuera de la contienda con el Partido Morado después de que el Jurado Electoral Especial asegurara que debió renunciar en octubre a su puesto como fiscal provincial. Recordemos que Castro fue destituida de las investigaciones de los hermanitos, tras conocerse sus reuniones escondidas con Martín Vizcarra cuando era presidente de la República y escondía una fotografía del lagarto con el empresario Antonio Camayo. Bueno, accidentado proceso que ha tenido Avanza País, ¿no? Con estas elecciones, primero con una fórmula presidencial con Philip Butters, con Carlos Paredes y con Fernán Altuve, y ahora una nueva configuración a la que se le presentan tachas, problemas. Creo que se presentan unas complicaciones en el camino para Aldo Borrero, pero vamos a ver si es que logran surgir como el ave fénix, finalmente logran pasar estos primeros inconvenientes y repuntar en las encuestas más adelante y que funcione todos los cálculos políticos que han hecho. Pero lo que ya está casi definido es que Mario Vizcarra va a quedar fuera de la contienda electoral de este año. Se han presentado 3 tachas en su contra y al respecto la presidenta del Tribunal Constitucional, la señora Luz Pacheco, ha definido que un candidato de esta índole, que tiene este tipo de acusaciones, este tipo de cuestionamientos y que ha tenido en el pasado sentencias como las que se le han presentado, definitivamente debe estar fuera de la contienda electoral. Plan B del sentenciado Martín Vizcarra en jaque. Para Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por la sentencia de peculado. No debería postular. En el mismo sentido, el expresidente del TC, Carlos Mejía, anuncia que la candidatura de Mario Vizcarra podría caer en cualquier momento. Digamos que ya está fuera. Ya está fuera de la carrera electoral. Solo falta el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, pero arreglado a la Constitución y a la ley y a las interpretaciones con carácter vinculante que de ellas hace el Tribunal Constitucional. Mejía precisa que la ley 3717 de impedimentos está vigente. Recuerda que para la inconstitucionalidad no alcanzaron los 5 votos necesarios. La ley es clara y la ley no ha sido declarada inconstitucional. La ley ha sido constitucionalizada por el Tribunal Constitucional. Este jueves el partido Perú Primero solicitó al Jurado Electoral Especial de Lima Centro inaplicar la ley 3717 y permitir que Mario Vizcarra siga en carrera. Fui juzgado, cumplí y hoy estoy totalmente rehabilitado.
El partido sostiene que las tachas contravienen la interpretación reiterada y constante del Tribunal Constitucional, que al resolver amparos de candidatos excluidos por la Ley 3717, concluyó que dicha restricción es inconstitucional puesto que extiende la privación de derechos más allá de la pena impuesta. Impedir la participación de quien ya está rehabilitado es inconstitucional. Finalmente, la máxima autoridad en materia electoral decidirá si cumple con la normativa vigente o acoge el pedido de Mario Vizcarra. Mientras tanto, la participación de Perú Primero está en capilla. Muy bien, son las 8:04 de la mañana y vamos con una importante mención. ¿Buscas el auto de tus sueños? Expo Motor lo tiene todo. Más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. Y por si fuera poco, el mejor financiamiento, porque además contamos con los principales bancos, cajas de ahorros, fondos colectivos, todo. Porque cada día es perfecto para estrenar un auto nuevo. Encuentra el vehículo ideal, solo aquí en Expo Motor de Plaza Norte y en Mall del Sur. Ahora vamos con más información sobre la contienda electoral en el bloque Elige Bien, porque al respecto de lo que está ocurriendo con la inseguridad ciudadana y con las crisis por el crimen organizado, estos atentados a nivel regional contra candidatos políticos, Rafael López Aliaga ha denunciado amenazas en su contra. Él considera que su vida puede estar en peligro en estos meses, ahora que está inscrito formalmente en el Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones de este año, y ha contratado a cerca de 30, tiene a su disposición cerca de 30 miembros de seguridad del Estado para su resguardo personal. Vamos a ver todos los detalles. Se acabó. Eso hay que priorizar el inicio de la vida y la tercera edad. Denuncia que lo quieren asesinar por defender la vida. Que me quieren matar por eso, por varias cosas me quieren matar ya. Por eso no sorprenda que tenga tanta seguridad, hay más de 30 seguridad del Estado acá. No, están disfrazados, pero están dando vueltas. El candidato presidencial Rafael López Aliaga recorrió el norte del Perú y tras el asesinato en Patás adelantó que en un eventual gobierno militarizará la zona. Patás va a ser militarizado. El 28 de julio entra el ejército a todos los socavones de mina, a todo, no, aquí no más muertos en Patás. Previamente en su llegada a Guadalupe, López Aliaga le envió un mensaje a los fiscales Lavallato y a Gustavo Gorriti. Señor Gorriti, le quedan unos cuantos meses nomás para que siga usted destrozando, destruyendo y viviendo del Perú, viviendo de la desgracia, de la corrupción que usted trajo al Perú. El popular Porqui cuestionó además la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, que le impide nombrar a Dios en su campaña. Quieren prohibirnos inclusive a todos, hablar de la razón de ser de cada uno. Me van a disculpar, pero yo tengo una costumbre desde los 19 años, que es comulgar a diario. Por otro lado, anunció una alianza con Estados Unidos para lograr la captura de los cabecillas de la organización terrorista El Tren de Aragua. López Aliaga participó de 4 mítines en la región La Libertad, una de las más azotadas por la violencia en nuestro país. Muy bien, definitivamente hay que tener cuidado con este tipo de amenazas que se dan, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes que han ocurrido a nivel regional con estas elecciones y con las crisis de crimen organizado crecientes, ¿no? Bueno, pero el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 finalmente ya ha declarado infundadas las tachas interpuestas contra Rafael López Aliaga y contra la fórmula presidencial de Renovación Popular. El organismo electoral ha determinado que los cuestionamientos presentados por 2 ciudadanos carecían de sustento probatorio suficiente. La resolución se ha emitido este fin de semana luego de evaluar el cumplimiento de las normas de los comicios internos de la agrupación política Renovación Popular y, evidentemente, del Jurado Nacional de Elecciones.
Bien, y lo otro que vamos a tener este año es las elecciones regionales y municipales en octubre. Este es un año absolutamente electoral, usted tiene que tenerlo en cuenta. Tenemos comicios en abril, tenemos otra contienda electoral en julio y tenemos las elecciones regionales en octubre. Bueno, ya se han fijado las fechas para que renuncien las autoridades que quieren postular a el proceso de octubre para ser autoridades regionales o municipales. Esto es el lunes 6 de abril, es la fecha máxima, que son 6 meses antes de la elección. El vicegobernador regional deberá asumir las funciones, si es titular, son los alcaldes, ¿no? Y los gobernadores regionales, todas las autoridades municipales que van a postular para esta contienda electoral que va a ser la última del 2026. Hay que estar muy atentos. Bien, y pasan los días y ya son 32 fórmulas presidenciales inscritas y que han pasado el proceso de tachas para la elección general de este año. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 ha formalizado la inscripción de casi todas las que se habían presentado. Recordemos que eran inicialmente 36. Bueno, ahora hay 32 que ya están inscritas, dentro de las cuales figura Carlos Espá, figura José Luna Gálvez, figura el Partido Aprista Peruano, figura... ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar con Rafael López Aliaga, pero ya están la gran mayoría de los postulantes inscritos oficialmente con sus planchas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa con los que todavía están pendientes, que es el caso de José Williams en Avanza País, de Mario Vizcarra, que lo más probable es que quede fuera de la contienda, y algunos otros que todavía están en proceso. Muy bien, y está con nosotros el candidato presidencial del partido Aprista, Enrique Valderrama. Está en nuestros estudios para el bloque Elige Bien. Le damos el pase a Albina para la entrevista. Gracias, Alfonso. Ciertamente hay mucho que conversar, pero vamos a empezar por la coyuntura política. Gracias por estar con nosotros, Enrique Valderrama. Encantado de estar acá. Candidato a la presidencia por el partido Aprista. En principio, ¿cuál es su posición sobre la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos? Bueno, justamente ha motivado un artículo que ha salido publicado el día de hoy en Expreso y un pronunciamiento que hemos tenido hace unos días. Considero que caído definitivamente el dictador, que además va a ser procesado por crimen organizado, por narcotráfico, etc. Es importante estar vigilante sobre el proceso democrático en Venezuela. Estamos planteando incluso que lo que debería pasar y lo que sería coherente en términos democráticos es que la última expresión popular, nacida de las urnas, que digamos fue más que evidente que había ganado, que era la de Edmundo González, sea la que asuma transitoriamente mientras se convocan elecciones. Lo que no puede pasar es que la situación venezolana varíe su enfoque del tema democrático, de la cuestión democrática, a la cuestión energética o de recursos, como es el tema del petróleo. Creo que en eso el presidente Trump ha sido bastante insistente y reiterativo cuando ha dado sus declaraciones, ¿qué opina lo cual usted? definitivamente nos preocupa. Es bueno que haya caído Maduro, sin duda. Es bueno recordar además que se tiene que tener para esto algún tipo de enfoque regional. Aya de la Torre lo planteaba hace mucho tiempo, que los estados en esta parte, digamos, del continente, en América del Sur, debiéramos tener una respuesta para este tipo de circunstancias bastante regional y autónoma. Lamentablemente aquí ha pasado, digamos, una circunstancia distinta. Por razones de imputaciones, digamos, penales a Maduro. Es bueno que haya caído, pero me preocupa mucho el devenir democrático, sin duda, de Venezuela, ¿no? Claro, por eso esto era lo último por lo cual yo le quería preguntar. ¿Qué pasa con esta narrativa, ¿no?, que sobre todo han albergado muchos partidos políticos, los tradicionales, con relación a que los problemas internos se tendrían que definir de manera interna? Hay candidatos, otros candidatos, sobre todo de izquierda, que están sosteniendo una narrativa en contra, más bien, de lo que ha sucedido con la captura de Nicolás Maduro. ¿Qué opinión le merece? No, yo creo que hay que ser claros respecto al tipo de régimen que ha gobernado Venezuela en los últimos tiempos, que tiene además inmensos recursos, no solamente petróleo, sino en el tema de los minerales también, y que ha asumido a Venezuela pues, en una pobreza tremenda, y evidentemente que ha violado derechos humanos, que no ha respetado ningún tipo, digamos, de instancias reconocidas a nivel internacional, y lógicamente pues ha caído ahora, ni siquiera el régimen, que es importante mencionar.
Ha caído solamente Maduro, que ha sido capturado. Digamos, el régimen chavista, sus autoridades electorales y todo sigue en pie. Creo que es un tema eso fundamental de señalarlo. Y me preocupa, por ejemplo, que quizás en la continuidad de la gente que gobernó con él, de una u otra manera se pueda consolidar ahora, cambiando su actitud internacional, lo cual evidentemente sería bastante peligroso, ¿no? ¿Cómo definiría entonces la posición que mantienen estos candidatos de izquierda? Yo creo que ellos han sido sin duda funcionales a lo que ha sucedido no solamente en Venezuela, sino también, por ejemplo, en Cuba, que no había una condena democrática. Creo importante señalar que América Latina o Indoamérica, como lo llamamos los apristas, debe tener modos de resolver sus propios problemas sin duda, sin necesidad de una intervención, por ejemplo, de los Estados Unidos, pero no reconocer las graves alteraciones democráticas que han existido en Venezuela, sin duda pues es una falta de tino de coherencia democrática, ¿no? Y creo importante señalar que una vez que caiga completamente el régimen, sería muy interesante también que se haga una gran investigación para saber a quiénes financiaron con dinero del petróleo venezolano. Creo que eso sería algo básico. A estos candidatos. Vamos a hablar de las elecciones justamente en nuestro país. Habían problemas con relación a la inscripción de las listas. Le pedían a usted, algunos de sus compañeros, como se llaman en el partido aprista, que respetaran a quienes habían sido elegidos y que se respetara el orden de las listas. Esto le ha traído muchos problemas. No, yo creo que esto va a ser resuelto sin duda por las autoridades electorales. Ha habido definitivamente un proceso interno que ha arrojado un resultado, al cual luego se le ha agregado el 20% que establece el estatuto y la ley vigente. Y lógicamente, ante algunas dudas planteadas ante las mismas autoridades electorales, la personería legal del partido ha hecho ya sus descargos, por lo que tengo conocimiento, y esperamos la calificación del jurado electoral especial, que no ha calificado la lista de diputados, sino se ha reservado la calificación. Esperemos que la admita en los próximos días o en las próximas horas. Igual fue inadmisible la lista de senadores, pero por temas, digamos, menores que creo que se han subsanado, y esperemos también la calificación positiva. Yo tengo absoluta confianza de que las listas del partido van a presentarse de manera integral a la elección, como ya pasó el periodo de tachas la fórmula presidencial, así que el APRA está en términos presidenciales oficialmente en carrera, ¿no? Ahora, pero agregar este 20% ha terminado por modificar las listas, de allí la incomodidad de como históricamente siempre ha sido y como establece además el estatuto y la ley. ¿Por qué entonces ahora se quejan? Bueno, no, yo creo que los compañeros definitivamente tendrán sus razones, pero hay que acogernos a la ley y el estatuto, y lógicamente eso, ante cualquier duda que se ha sido planteada ante autoridades electorales, serán las autoridades electorales las que den una respuesta en ese sentido. Yo estoy absolutamente convencido que las listas van a ser admitidas. ¿Qué razones podría tener, por ejemplo, Javier Velázquez Quisquén, que es uno de los que ha dado la alerta sobre estas irregularidades, como las están llamando, ¿no? Bueno, seguramente pensarán o no habrán tomado en cuenta el hecho de la posibilidad de la aplicación del 20% de las invitaciones. Quizás habrán creído que se iban a conformar tal y cual finalmente fueron los resultados del 30 de noviembre, que se ha respetado sin duda el orden, pero se ha agregado un porcentaje importante de invitados, como la ley faculta, lógicamente con un criterio político que me parece que es correcto. ¿Cómo están internamente las discrepancias en el partido aprista? Justo había una nota que señalaba de que es simbólico, valgan verdades, pero por ejemplo no hay ningún afiche ni nada sobre su candidatura en el local histórico del partido aprista, en la avenida Alfonso Ugarte. Eso está en trámite y tiene una explicación, y gracias por la pregunta, porque aprovecho también para decirlo públicamente. Hay una ordenanza municipal que prohíbe que determinados, digamos, sitios o zonas puedan tener ese tipo de publicidad. Incluso han requerido al partido retirar la poca que tiene, que anuncia cursos, etc. Entonces se está haciendo un requerimiento para poder colocar esta publicidad. Es más, el mismo día que apareció esa nota o esa mención, yo tuve una reunión con la compañera secretaria general, anunciamos que vamos a hacer una buena concentración presentando las listas nacionales en Alfonso Ugarte, y que además vamos a hacer un gran mitin de la fraternidad el 22 de febrero, ¿no? En este caso el 21 me parece, como históricamente se hace siempre los viernes, y vamos a anunciar ahí además la propuesta social del partido. Aprovecho para decir que el miércoles vamos a presentar nuestras propuestas de reactivación económica en una conferencia de prensa en el local del partido en Miraflores a las 11:30 de la mañana, me parece. Ahora, quiere decir que no es como tal que no lo quieren a usted ni en el partido aprista y que por eso no ponen ni siquiera su letrero. Aclarado el tema. Sí, claro, absolutamente. Además, hemos tenido una buena reunión con la compañera Belén García, que además es candidata con el número 1 de diputada por Ica, y estoy seguro que en Ica vamos a tener una buena votación. Ella va a hacer un gran trabajo allá, ¿no? Ahora, está en cuestión, por ejemplo,
ejemplo, la candidatura del hermano del preso Martín Vizcarra. Hablamos de Mario Vizcarra, con una sentencia firme. Él se le dio pase para que pudiera hacer campaña y ahora está la gran interrogante sobre si debería o no. ¿No? Hay quienes señalan de que porque tiene una sentencia firme, pues se tiene que cumplir la ley, no debería postular. ¿Qué posición tiene usted? Bueno, yo creo en principio que Mario Vizcarra es la última mentira, el último invento de Martín Vizcarra, la última estafa de Martín Vizcarra, porque es poner M. Vizcarra en las redes, en las paredes, etcétera, para intentar decirle a cierto sector de la población que en el fondo el candidato es Martín Vizcarra, que lógicamente está donde está por los temas que ha cometido y que seguirá lógicamente su proceso y que terminará absolutamente mal por todo lo que ha hecho. Y evidentemente creo que la norma es clara y el señor incurre absolutamente en el causal de eso y que por lo tanto no debería ser candidato, ¿no? Además, yo creo que tiene que haber un castigo, digamos, de alguna u otra manera, para alguien que no solamente se corrompió básicamente, que es Martín Vizcarra, que es el que impulsa este proyecto falaz de Mario Vizcarra, porque además que perpetró un golpe de Estado. Yo creo que eso también hay que ser bastante contundente con el tema, ¿no? Un golpista no debería propiciar un proyecto político. Ahora, José Gerí, ¿cuál es su evaluación sobre estas semanas, estos meses que tiene al frente del gobierno? Bueno, primero que tenía la valla sumamente baja, es decir, reemplazar a Dina Boluarte, digamos, era una tarea en términos por lo menos de escenografía, de presentación, de comunicación, bastante sencillo. Pero su compañero del Partido Aprista, el doctor Luis González Posada, ha tenido palabras casi de elogio para Dina Boluarte. No, que él tendrá su posición, pero yo creo que además, y esto lo hemos conversado, creo que alguna vez aquí, el régimen de Boluarte ha sido profundamente negativo, desde el punto de vista económico, social. Yo creo que hay que reconocer que ha sido un muy mal gobierno y definitivamente nosotros, por lo menos desde mi posición personal, antes de representar ya la voz del partido como candidato presidencial ahora, he sido sumamente crítico con el proceso de Boluarte. Y creo que Gerí es solamente una continuidad con mejor maquillaje de Boluarte. Porque, digamos, sí, hay una actitud distinta, hay un desplazamiento mayor. Creo que eso hace que tenga una aprobación no del 2 o 3% como tenía Boluarte, sino mucho más. Pero conforme pasen las semanas y los meses, hasta el 28 de julio, yo creo que lamentablemente se va a consolidar la perspectiva de que no hubo un tema de fondo respecto tanto al asunto de la seguridad como impulsos de temas económicos populares que son fundamentales y que tampoco están tomando decisiones. Creo que lo de la seguridad solamente son avellanas, son puestas en escena, pero lamentablemente no hay decisiones con carácter potente que debería tener hoy día un gobernante. ¿Qué decisión tomaría usted de llegar al gobierno en cuanto a seguridad ciudadana que no está haciendo este gobierno ni lo hicieron los anteriores? Yo creo que hay que hacer un shock integral de seguridad ciudadana. Hemos presentado justamente hace unos días el shock de seguridad nuestro, que implica necesariamente 5 decisiones simultáneas. La reforma de la policía, la reforma del INPE, la reforma del sistema de justicia, orientado fundamentalmente a castigar con mucha severidad a aquellos que traicionan al pueblo. Evidentemente también una lucha potente contra la corrupción, que eso va a ser fundamental, y lógicamente un cambio de enfoque en el control de las fronteras, que dejen de ser una coladera, que haya una presencia mayor de parte del Estado, y para eso tenemos que duplicar sin duda la cantidad de soldados que existen en el país de 30.000 a 60.000, así como haremos que los policías pasen de 130.000 a 250.000 en el plazo de 5 años. Todo eso tiene que venir a la vez y además combinado con un liderazgo importante del Ejecutivo, pero particularmente del Presidente de la República. No veo en eso al gobierno pensando, digamos, simultáneamente, ¿no? El tema es básicamente 2 factores, ¿no? Uno es el cómo, ¿no? Y lo otro es si lo que se pueda tomar como decisión es sostenible en el tiempo. Porque si no, termina pasando como el gobierno de Bukele. Entonces, ¿sin Bukele qué hacen? Entonces, si él se queda, que vamos a tener un futuro dictador. Entonces, es allí un poco la dinámica y la gran interrogante. Usted habla de reformas, por ejemplo, en el INPE y en la policía. ¿Cómo? Mira, yo creo que en principio necesitamos más efectivos policiales. Creo que hay que pasar de 120.000 a 150.000. Necesitamos descentralizar y potenciar más las escuelas de la policía en principio. Necesitamos potenciar los programas de asimilación. Por ejemplo, todos los que hayan hecho servicio militar pueden asimilarse rápidamente o deberían tener incentivos para asimilarse rápidamente a la policía. Jóvenes profesionales deberían tener la posibilidad de asimilarse rápidamente a la policía. Tenemos que comprimir incluso la currícula para poder generar oficiales y suboficiales no en 5 años, sino en 3 años y medio, y no en 3 años, sino en 1 año y medio. Y yo creo que todo eso junto puede garantizar
que podamos tener una buena reforma en la policía, que además necesita más gente dedicada a la investigación criminal. Estamos nosotros ahora en 6.000 más o menos dedicados a ese tema. Hay que pasar por lo menos a 20.000 en este asunto también. Es decir, potenciar la especialización también dentro de la Policía Nacional. Y además, una decisión que este gobierno podría tomar ahora es el asunto realmente de crear con autonomía y con lo mejor que tiene la policía, realmente un grupo especial de inteligencia orientado a la búsqueda y captura de los cabecillas de las organizaciones criminales transnacionales, que es algo fundamental que lamentablemente no se está haciendo tampoco. Aquí operan bandas no solamente de venezolanos, sino de colombianos, de mexicanos, hay gente de Europa del Este, hay gente incluso hasta de Medio Oriente por reportes a los que se ha podido tener acceso. Yo creo que definitivamente esta es una decisión tan importante y fundamental como lo fue crear el GEIN, que dicho sea de paso lo creó el APRA. Vladimir Cerrón, ¿cómo está dentro de su agenda? Bueno, de llegar a Palacio de Gobierno. No existe mayormente, ¿no? En nuestra agenda no está pensado en los adversarios del partido ni del pueblo, ¿no? Pero no es como ningunearlo, siendo un prófugo. Se ha convertido en el menos buscado y más prófugo de todos. Y lo he declarado de manera contundente. La no captura de Cerrón durante el gobierno de la señora Boluarte ha sido una decisión política. Ahora hay que ver lo que sucede en los próximos meses. Pero si no es capturado, digamos, o no, por lo menos no se sabe realmente dónde está, porque puede ser que esté incluso en el extranjero, pero si no hay una información al respecto, empezaremos a pensar que ese pacto silente de alguna u otra manera y esa decisión política de no capturar a Cerrón durante el gobierno de Boluarte se hubiera extendido a este gobierno. Esperemos que eso no sea así, que pronto den con su paradero. Creo además con absoluta convicción que el señor es un corrupto y que lógicamente no debería aspirar a un cargo tan importante y fundamental como la presidencia de la República, ¿no? Hablamos de pobreza que se ha incrementado en los últimos años. ¿Cuál es el plan que tienen ustedes para reducir justamente los índices? Justamente el día de pasado mañana, miércoles, a las 11:30, vamos a presentar una conferencia de prensa que se va a denominar Reactivación Económica Popular, en donde vamos a hacer incidencia sin duda en la generación de 3,5 millones de puestos de trabajo en los próximos 5 años, potenciando algunos temas fundamentales, la viabilidad social de la gran minería, pero también la formalización de la pequeña minería, lógicamente combatiendo la minería ilegal, potenciar el asunto del agro en el Perú, incrementando la frontera agrícola, pasándola a 500.000 hectáreas. ¿Cómo va a ser la formalización, por ejemplo, de la minería cuando el próximo gobernante, si usted asume, se va a encontrar con esta ampliación que todavía vence el 2027? Vamos a llegar con una iniciativa legislativa al discurso del 28 de julio, en donde plantearemos sin duda el fin de este asunto de patear el problema para más adelante que ha significado el Reinfo, y vamos a llegar con un paquete normativo para la formalización de la pequeña minería y evidentemente para perseguir sin cuartel a la minería ilegal. Es decir, van a pedir mediante algún tipo de facultad, totalmente de acuerdo, que se recorte el periodo de... Para terminar con el Reinfo, sí, sin duda. Vamos a llegar con 2 iniciativas legislativas importantes, 2 paquetes. El primer paquete va a ser de seguridad ciudadana y el otro paquete va a ser de formalización de la pequeña minería y lucha contra la minería ilegal. Esto incluso lo vamos a testear desde el punto de vista popular, es decir, también hay muchos pequeños mineros que quieren formalizarse, que evidentemente han encontrado de una u otra manera oídos sordos en el Estado y sobre todo cuando estaba bajo su ámbito en el aspecto regional de la administración. Estamos construyendo ese paquete de formalización minera con Iván Arenas, que vamos a presentar justamente estas ideas el miércoles, y en el asunto económico general con César Peirano, que además vamos a hacer incidencia en un tema básico para el país, que es la industrialización en el país, volver a poner un impulso industrializador fuerte en el Perú, además de los temas agrícolas, como te mencioné, y lógicamente también del tema de las MIPES, a las cuales hay que ofrecerle también un impulso potente. Por ejemplo, el asunto del retorno, como era hasta el 2011, de las compras estatales a las MIPES, por ejemplo, para los productores de calzado, que se hacía mucho en el norte y en otras circunscripciones sobre otro tipo de productos. Eso se dejó de hacer. Creo que hay que volver a hacerlo, sin duda. Bueno, vamos a estar atentos. Palabras cortas para sus contrincantes políticos. Por ejemplo, Rafael López Aliaga. Conservador. Ya sé que han estado en algún momento reunidos para algún tipo de debate. De repente le toca debatir con él. No fue un debate, fue una presentación en Andahuay, les recuerdo, donde estuvo también Sillonis, estuvo Máximo San Román, sí. ¿Keiko Fujimori? A la quinta puede ser. A la quinta, esta es la cuarta. Bueno, ya me dijo su opinión sobre Mario Vizcarra, César Acuña. Lo peor que le ha pasado al país probablemente, y al norte del Perú. Pero está postulando, ¿no? Ahora. Sí, pero creo que él ya va a pagar esa factura, sobre todo lo que ha hecho en los últimos años en el norte y en el Perú, el 12 de abril. Carlos Álvarez. Buenas intenciones.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias por haber estado con nosotros, Enrique Valderrama. Tenemos que irnos a otros temas, las playas. Hay que cuidarlas, ¿no? Está bien ir a tomar sol, ir a veranear, ¿no? Pero no podemos dejar las playas contaminadas más de lo que ya están. En el siguiente informe vamos a ver cuáles son estas que están aptas para que vayan los veraneantes y cuáles están contaminadas. El Ministerio de Salud no descansa en su trabajo de buscar playas saludables para los bañistas que este 2026 quieren disfrutar de un refrescante verano en los diversos balnearios limeños. La DIRIS Lima Sur tiene a cargo 43 playas en su ámbito jurisdiccional. Todas las semanas se está realizando la vigilancia sanitaria, se evalúa la calidad microbiológica del agua de mar, se inspecciona la arena, cómo está la limpieza, si hay la disponibilidad de recipientes para los residuos sólidos y también si hay disponibilidad de servicios higiénicos. Si se cumplen con todos estos criterios, la playa es catalogada como saludable, pero no todas llegan a este objetivo. En Barranco, por ejemplo, están calificadas como no saludables las playas Las Cascadas, Barranquito y Las Sombrillas. Mientras que en Chorrillos se encuentra la Caplina, Agua Dulce Surá, que está al lado del muelle, y la Herradura. Pero ¿y en el sur? ¿Qué playas no están aptas para su uso? Ya tenemos las playas Naplo, Pucusana y Las Ninfas como no saludables. También tenemos en Punta Hermosa, tenemos por ejemplo la playa Playa Blanca, tenemos en Punta Negra, Punta Rocas. En San Bartolo también ninguna de sus playas están calificadas como saludables. Pero mucho ojo, que no todas las playas calificadas como no saludables son porque el agua esté contaminada. No todas las playas que han sido calificadas como no saludables es por el tema de calidad microbiológica, sino porque a veces todavía no han implementado los servicios higiénicos. Entonces la calificación en ese sentido es bien estricta, basta que incumpla con algunos de ellos para calificar la playa como no saludable. Tome nota que las playas Señoritas, San Bartolo, Los Pulpos, Playa Blanca, Punta Rocas, Santa Rosa, Los Yuyos y Donofrio han sido detectadas no saludables, aunque en algunas de ellas se puede subsanar la situación. Por supuesto, el MINSA también da una serie de recomendaciones para poder disfrutar este verano al máximo. Primero que nada, tener tu kit playero, es decir, un buen bloqueador solar, lentes de sol, sombrero y obviamente mucha agua para mantenernos hidratados. Las frutas y algunos tipos de snacks están permitidos en los balnearios. Pero ¿cuáles son las prohibiciones? No podemos traer a la playa nuestras mascotas porque van a contaminar la arena, pueden sufrir también quemaduras en sus patitas. Los alimentos preparados tampoco están permitidos porque se descomponen con facilidad. Con las altas temperaturas podemos tener problemas gastrointestinales y a su vez también contamina el ambiente. El consumo de bebidas alcohólicas también está prohibido. Así que ya lo sabe, a tomar en cuenta estas recomendaciones y asegúrese de que usted y su familia vayan a una playa saludable para disfrutar de forma segura del sol, la arena y por supuesto del mar. Son las 8:31 y esta también es información importante. No se la puede perder porque le puede estar pasando a usted. Nadie está libre, en verdad, de tener una reproducción así masiva de la cándida, que es un hongo, ¿no?, que se da en determinadas partes, en determinados estados, y de repente usted se siente cansado y no sabe que tiene este hongo, ¿no? De repente usted tiene otros síntomas con los que vamos a conversar con Sandra Sologuren. Ella es nutricionista de Bacterium Plus. ¿Cómo le va? Muy bien, Amina, buen día y buen día a todos. Empezando el lunes. Hablábamos detrás de cámaras y yo estaba sorprendida porque, claro, para empezar, no es que, no, yo no tengo cándida. Todos tenemos. Todos tenemos cándida, es parte de la microbiota, es decir, es parte de la flora y fauna de nuestro cuerpo, por así decirlo. Pero ¿cuándo es el problema? Cuando nosotros tenemos una mala alimentación, por ejemplo, una alimentación muy rica en alimentos fabricados, que no tienen suficientes vitaminas, que no tienen minerales, que no hay suficiente fibra, cuando comemos mucho azúcar, muchas grasas, lo que va ocurriendo es que vamos alimentando a este hongo y el hongo comienza a crecer. Entonces yo quiero que te imagines qué pasa si tú tienes una fruta que tú ves que tiene un poquito de honguito y dices, bueno, corto ese pedazo, y a la hora de cortar resulta que la parte de adentro también está malograda. Si nosotros tenemos una alimentación rica en azúcares,
este hongo empieza a tomar cada vez más espacio dentro de haciendo nuestro más cuerpo. fuerte. Exacto. Y no solo es a nivel... o sea, donde normalmente se le reconoce, ¿no? En la parte íntima, lo que sea. Puede ser cándida en la boca, puede ser en el intestino. E incluso, conforme vamos teniendo cada vez más cándida por una mala alimentación, vamos teniendo un efecto desagradable en todo el cuerpo. Quiero ir con ese punto, porque necesariamente este hongo da síntomas, da evidencia, se manifiesta, es visible. La forma más visible es cuando te agarra en la boca. Cuando la mucosa oral, cuando tú tienes la boca, por ejemplo, que tú, por más que te laves los dientes, tu lengua tiene como una capa blanca, como si fuera una toalla blanca, que por más que te limpias sigue ahí. Eso es un signo que hay una cobertura de cándida, hay una candidiasis a nivel oral. Ajá. O, por ejemplo, en el caso de mujeres, por ejemplo, puede ser como un descenso, que también nos damos cuenta y entonces te está avisando que hay un crecimiento muy grande de este hongo y se está saliendo de control. Otro problema es que de repente en hombres también. También puede pasar en hombres. No es necesario, o sea, no siempre va a ser solo en mujeres. ¿Por qué? Porque te agarra a nivel intestinal y te afecta. De repente eres una persona normal y de ahí de un momento a otro empiezas a tener problemas digestivos. No sé por qué ahora tengo más gases, o no sé por qué ahora soy estreñido, o no sé por qué ahora más bien tengo el estómago más suelto. O de repente yo tenía una súper concentración y de un momento a otro no entiendo qué me pasa, no me concentro, solamente quiero comer azúcares. ¿También afecta el estado emocional de las personas? Afecta todo. ¿Y por qué afecta todo? Porque un exceso de candidiasis, un exceso de hongos que no, o sea, que te quite el equilibrio al cuerpo, lo que hace es que justamente ese eje intestino-cerebro que nosotros tenemos, que todos tenemos, nosotros deberíamos de tener en nuestro cuerpo de 1,5 kg a 2 kilos de probióticos, que son las bacterias buenas que nos tienen que defender de los bichos malos. Claro. Y esos probióticos, como los que están en Bacterium Plus, lo que hacen es justamente pelear contra los bichos malos. Si nosotros no tenemos suficientes probióticos en nuestro tracto digestivo, los bichos malos comienzan a proliferar en el cuerpo. Ahora, y te cambian todo. ¿Qué pasa, Sandra, con aquellos que dicen, no, pues que yo no consumo tanto dulce? Dulcera no soy. Pero también lo puedes tener. Sí, porque una persona que solamente come arroz y fideos y nunca come verduras y nunca toma agua y solamente toma refrescos, igual está consumiendo más azúcares de las que debería. Los y antibióticos el azúcar alimenta. El problema con los antibióticos es que matas a tus probióticos y entonces no hay quien te defienda a nivel microscópico de los bichos malos. El estrés. También, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos estresamos, baja nuestro sistema de defensa y cualquier bicho, ¡plin!, se aprovecha. Bueno, el cuerpo habla y hay este producto que se llama Bacterium Plus. Sí, Bacterium Plus es una muy buena alternativa, de verdad que yo lo tomo y te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás tomando Bacterium Plus, en cada cápsula vienen 7 familias diferentes de bacterias buenas que justamente cuando entran al cuerpo te ayudan a pelear contra los bichos malos. Cada dosis se trae 8.000 millones de bacterias. Entonces, cuando tú estás tomando Bacterium, lo que estás haciendo es darle un ejército microscópico a tu cuerpo para que se pueda defender de las bacterias malas, de los hongos. Entonces, por eso es tan importante, porque te regula el funcionamiento total. Alvin, es bien interesante cuando empiezas a ver más información de las tendencias en la salud, cómo los probióticos cada vez toman más fuerza, y nosotros tenemos una promoción para que tú lo pruebes. ¿Cuál es la promoción? Si tú llamas ahorita a los números que están saliendo en pantalla, son el 701-5635 o el WhatsApp, que es el 908-871-515. Muy bien. Pides el tratamiento completo de Bacterium Plus y te vas a llevar de regalo, solamente si eres las primeras 50 personas en llamar y pedir el tratamiento completo, te llevas, aparte de lo que estás comprando, un frasco gratis de Bacterium Plus y aparte una guía de salud donde vas a entender cómo funcionan los probióticos, y además, para todas las personas que quieren estar mejor este verano, las gomitas de vinagre de manzana, que son tan reconocidas en otros países por ayudar a quemar grasa. Así que de verdad es una súper promoción que de todas maneras ayuda. Ahí están los teléfonos, ¿no?, para que ustedes se puedan comunicar. Aprovechen esta promoción. Sí. El producto es bueno. Sí. ¿No? Lo recomendamos absolutamente. Sandra, solo para cerrar, ¿cuáles son los primeros síntomas y al cabo de qué tiempo ya se empiezan a notar? ¿Puedes creer que en menos de una semana
tú cuando empiezas a tomar los probióticos, esos probióticos comienzan a crecer en ti y te cambian la vida, te cambian el pH del cuerpo, ayudan a que se vayan los bichos malos, te mejora la comunicación entre el intestino y el cerebro, mejoran tus hormonas, mejora tu humor, mejora tu tracto digestivo, o sea, de verdad te cambian la vida. Por eso el nombre es probiótico, Provida. Provida, muy bien, entonces ahí tienen los teléfonos en pantalla, tienen la promoción. Sí, te llevas la guía de salud. La guía de salud la he hecho yo y la he hecho así como para que tú entiendas por qué te hace bien tomar probióticos, desde cuándo se toman y de verdad que es una maravilla. En serio, son las tendencias en la salud a nivel mundial. Muy bien, gracias. Gracias Sandra Sologuren de Bacterium Plus. Ha estado con nosotros. Nosotros hacemos una pausa, son las 8:38. Volvemos.